Perfecto. Entonces, primero darles la bienvenida, como todas las clases, a este nuevo espacio que he preparado para ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con el mundo entre guerras y vamos a empezar definiendo la destreza. Hoy vamos nosotros a examinar el impacto de la Gran Depresión y de los regímenes fascistas en la política y la sociedad latinoamericana. Vamos a hablar acerca de las naciones y colonias, acerca del ascenso norteamericano y la crisis también que sufrió Estados Unidos. Vamos a hablar acerca del triunfo del fascismo. Vamos a hablar de Alemania nazi, cómo surge este lineamiento nazista, y también vamos a hablar acerca de los conflictos crecientes, cómo poco a poco fue agudizándose un nuevo conflicto que ya traía prácticamente un aviso de una nueva guerra. Entonces, de esta forma vamos nosotros a empezar. Para empezar, nosotros podemos decir que en los antiguos estados hubo una desintegración, ¿verdad? Pero así como se desintegra Austria-Hungría, también aparecen nuevos estados que fueron creados. Ya vimos la clase anterior que se crea Checoslovaquia, se crea Yugoslavia, se crea Filipinas, se separa Austria, se separa Hungría, quedaron como dos territorios pequeñitos. Entonces, miren, prácticamente ayúdenme silenciando un micrófono encendido. Vamos a ver quién está. Yan, por favor, ayúdenme viendo siempre que su micrófono esté apagado porque de otra forma me interrumpe la clase. Listo, entonces continuamos. Mire, a raíz de la culminación de la Primera Guerra Mundial, se crean nuevos estados, desaparecen otros estados, son desintegrados, y aquí aparecen unos conflictos pequeños, no tan grandes como lo fue la Primera Guerra Mundial, pero estos conflictos eran de carácter étnico, de carácter religioso, de carácter lingüístico y sobre todo también de carácter territorial. ¿Por qué? Porque al aparecer nuevos estados, ellos antes habían estado acostumbrados a vivir de una forma. Y cuando aparecen nuevos estados, existe un choque de culturas. Y ahora, somos un nuevo país, ¿qué idioma vamos a hablar? ¿Qué religión vamos a oficializar? ¿Cuáles son nuestros símbolos patrios que vamos nosotros a mantenernos? ¿Cuál va a ser el gobierno que nos va a dirigir? Y empieza a haber un sinnúmero de guerras pequeñas por la disputa entre cómo van a empezar a funcionar estos nuevos estados. Y sobre todo se dieron muchísimas luchas por la independencia. Al surgir nuevos estados, obviamente, algunos querían ampliar más sus territorios, otros querían expandirse para el otro lado, pero ya estaba el otro país naciente, entonces surgieron pequeños conflictos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los países europeos continuaron con la explotación de sus imperios coloniales. Aquí es súper importante que nosotros recordemos del año pasado. Nosotros habíamos dicho que Europa tuvo muchísimas colonias en algunos lugares del mundo. Tuvo colonias en Asia, tuvo colonias en África y especialmente España, Portugal e Inglaterra tuvieron colonias aquí en América del Norte, Centro y Sur. ¿Y para qué servían estas colonias? Para explotar, para extraer los recursos naturales y la materia prima y llevar a sus industrias, transformarlas, generar comercio y no pagarnos a nosotros lo que estábamos produciendo. Entonces, mire, prácticamente empiezan a generarse un conflicto con las naciones que estaban naciendo y las colonias querían lograr su independencia. Entonces, mire, los tratados de paz no lograron frenar la guerra. Los tratados de paz lo que hicieron fue generar tal vez acuerdos, pero todavía había algunos resentimientos que arrastraban los países perdedores hacia los países vencedores. Entonces, mire, aquí algo muy importante, surgen pequeños conflictos y también surgen las ganas, las ansias de la independencia de algunas colonias que todavía eran dominadas por Europa. Ayúdame leyendo, por favor, a ver, Dayana, ayúdame leyendo, ¿qué nos dice la partecita del círculo blanco? ¿Qué nos indica? Ascenso norteamericano y la crisis.
La guerra debilitó a las potencias europeas y permitió el ascenso de Estados Unidos, convirtiéndole en el país con mayor crecimiento en el mundo. Perfecto, mire, esta guerra prácticamente debilita a las potencias europeas. ¿Por qué las debilita? Porque nosotros sabemos que una guerra trae consigo muchísimos gastos económicos y estos gastos prácticamente son irreparables, irrecuperables de forma inmediata, porque al invertir en armamento, el armamento no es que yo digo lanzo una bala, recojo la bala y puedo reutilizar, no, prácticamente el armamento es dinero botado a la basura. De tal manera que Europa, cuando termina la guerra, se da cuenta de todo el proceso de crisis que ellos habían provocado. Y aquí Estados Unidos toma cierta ventaja sobre estos países, porque Estados Unidos, recordemos que entra en el año de 1917 a la guerra, un año antes de que culmine esta guerra, y Estados Unidos no estaba devastado económicamente. Estados Unidos no había perdido soldados. Estados Unidos entró nuevito a la guerra y puso fin a este conflicto. Pero recordemos que Estados Unidos había sido prestamista de las potencias que se encontraban en guerra. Entonces, cuando se firmó el Tratado de Versalles, y tomaron las decisiones los países vencedores. Recuerde que Estados Unidos le pidió a Gran Bretaña y también a Francia que por favor le paguen el dinero que Estados Unidos había invertido en la guerra. Entonces, ¿qué sucedió? La deuda era muy alta, los países estaban en crisis y le pidieron a Estados Unidos que por favor les rebaje un poco el monto a cancelar. Entonces, Estados Unidos accedió, pero esto le convierte a Estados Unidos en el país con mayor crecimiento en el mundo. Es aquí cuando Estados Unidos se hace una de las más grandes potencias mundiales con todo el control económico. Entonces, mire cómo tomó muchísima ventaja Estados Unidos. Aquí se convierte en una potencia económica muy grande. Y prácticamente esto trajo algunas consecuencias. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? ¿Qué es lo que sucede? Ayúdeme leyendo, por favor, Diego. Diego Ati, ¿qué nos dice aquí? ¿Estás por ahí, Diego? ¿No? Ayúdame leyendo, por favor, Fernando. Fernando Chiluis, ayúdeme leyendo. Su población se elevó con grandes migraciones. Su industrialización aumentó. En 1929 quebró la Bolsa de Nueva York y se da inicio a... Ya, muy bien. Mire, ¿qué es lo que sucede? Como consecuencia del crecimiento económico y del liderazgo de Estados Unidos sobre el resto de países del mundo, la población se elevó rápidamente. ¿Por qué? Porque aquí aparece lo que se le conoce como el sueño americano. Se escuchaba que en Estados Unidos habían industrias, había trabajo, los sueldos eran buenos, tenían una buena estabilidad económica, por lo tanto, llegaron migrantes de todo el mundo, de todos los continentes, llegaron a Estados Unidos con el objetivo y la visión de poder mejorar sus condiciones de vida, de poder reunir dinero, mandar a sus familiares y que sus familiares puedan construir sus casitas propias, comprar sus bienes, es decir, mejorar su vida. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos en este tiempo empieza a recibir grandes oleadas migratorias de todo el mundo. La industria aumenta notablemente y los bancos empiezan a tomar una relevancia impresionante. ¿Por qué? Porque los bancos ahora eran aquellas entidades financieras que se encargaban de almacenar el dinero y de realizar préstamos. Estados Unidos empieza a guardar el dinero del Estado en un banco y este banco rápidamente empieza a ser el prestamista para otros países. ¿Para qué países? Especialmente para los países que fueron devastados en la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de que puedan nuevamente levantar sus industrias, empezar a producir y generar ganancia para poder pagar este préstamo. Pero ¿qué sucede?
En el año de 1929 quiebra la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se dedicó a prestar dinero a los países devastados y no tomó en cuenta que estos países no iban a reactivar su economía de un rato al otro y no iban a poder empezar a pagar el dinero. Entonces se da este proceso de crisis en Estados Unidos y a este proceso se le denomina la crisis de la Gran Depresión. Es la crisis ¿qué podemos decir? Más importante que ha sufrido Estados Unidos en todo el proceso de su historia. ¿Por qué? Porque se dedicó a prestar dinero a los países que habían sido devastados. Estos países no pudieron cumplir su palabra de devolver el dinero con los intereses. La deuda cada vez se fue haciendo más grande y Estados Unidos entró en un proceso crítico donde se perjudicó prácticamente su economía. Ayúdeme leyendo, por favor, Daniela. ¿Qué nos dice la partecita amarilla, Daniela? ¿Sí estás por ahí? Sí. Ya. Se redujo la producción industrial a la mitad, la desocupación aumentó, la ruina afectó a los agricultores. Perfecto. Mire, como consecuencia de esta crisis de la Gran Depresión, se redujo la producción industrial. Estados Unidos ya no tenía para comprar la materia prima que antes compraba para poder industrializar, transformar los productos y comercializar. Entonces, la producción ahora solamente era la mitad. Y como la producción era la mitad, empezaron a haber desempleos masivos. La gente ya no era requerida como antes para poder trabajar en estas industrias. Por lo tanto, se generó el desempleo. Con el desempleo se generó la pobreza, con la pobreza se generó la delincuencia, entre otras cosas. Esa era un cúmulo, una cadena de cosas negativas. Entonces, mire, prácticamente la ruina también afectó a los agricultores. ¿Por qué? Porque sabemos que los agricultores eran quienes producían la materia prima para ser industrializada. Como no había dinero para comprar esta materia prima, los agricultores ya no podían producir a gran escala porque sus productos se dañaban. Sabemos que la mayoría de productos de la tierra son perecibles, hay que consumirlos rápido antes que se dañen. Entonces, llevó también a la ruina a los agricultores. Se vieron perjudicados la gente del campo y la gente de la ciudad. Aquí en ese proceso de la Gran Depresión quebraron más de 100 empresas. Imagínense, si quebraron más de 100 empresas, ¿cuánta gente quedó desocupada? Estados Unidos era antes de la crisis un centro financiero muy grande, pero al caer su economía se vio afectada también a otros países. ¿Cuáles fueron estos países afectados? Especialmente fueron Alemania y Austria, que prácticamente ellos dependían de los créditos que Estados Unidos les entregaban. Alemania, un país que con el Tratado de Versalles había quedado prácticamente perjudicado. ¿Por qué? Porque tuvo que entregar territorio, tuvo que pagar indemnizaciones a los países vencedores, tuvo que desmantelar su ejército, es decir, todo fue negativo para Alemania cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y no le quedó más remedio a Alemania que agachar las orejitas y decir a Estados Unidos, por favor, hazme un préstamo, hazme algunos créditos a mí para poder levantar mi economía. A Estados Unidos, como tomó una importancia sumamente grande, dijo, está bien, yo te voy a prestar el dinero, pero tienes que saber que si yo te presto dinero, también tienes que pagar intereses. Alemania en ese momento no pensó, dijo, tal vez voy a poder reactivar mi economía rápido, yo te pago, no hay problema, pero no fueron las cosas así. Después de la guerra les costó mucho tiempo poder regresar a la normalidad. Japón también se vio perjudicado. ¿Por qué? Porque Japón prácticamente también dependía del comercio que ejercía con Estados Unidos. Y como Estados Unidos ya no tenía dinero para generar comercio, prácticamente el mercado externo, especialmente con Japón, se vio afectado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces vamos. ¿Dónde estás? ¿Quién me falta? Gabriela, ¿estás por ahí? Ayúdeme leyendo la partecita amarilla, por favor. Los
impactos de la crisis fueron diversos en los países. Para algunos fue la ocasión para impulsar su propia industria, para otros fue una partida. En Estados Unidos, el protagonista fue el presidente Franklin Roosevelt. Perfecto, gracias Gabriela. Mire, este impacto de la crisis tuvo para algunos países factores positivos y para otros negativos. ¿Cuál fue el factor positivo que permitió que en este proceso de crisis los países se den cuenta que no podían depender de Estados Unidos en el comercio, en la industrialización? Y algunos dijeron, vamos a crear nuestra propia industria para que cuando suceda un proceso de crisis en Estados Unidos no nos afecte a nosotros como nos está afectando en este momento. Entonces, el punto negativo es que esto permitió que algunos países logren crear sus propias industrias, generar su propio producto para poder comercializar, no estar esperando que Estados Unidos les dé todo. Para otros, en cambio, fue una gran pérdida, porque por más que quisieron implementar sus industrias, como Estados Unidos ya no tenía dinero para prestar, se quedaron estancados. Pero aquí aparece el presidente Franklin Roosevelt, que en ese tiempo era presidente de Estados Unidos, y empieza a crear políticas para poder sacar a Estados Unidos de la crisis. Lo logró en aproximadamente 2 años. Entonces, mire, las políticas aplicadas por Roosevelt fueron muy positivas. Y aquí nos vamos a ir, después del proceso de crisis de la Gran Depresión, regresamos al continente europeo. ¿Y qué sucede aquí en Europa? En Europa, por este proceso de crisis, se crea un lineamiento ideológico denominado el fascismo. Este fascismo prácticamente fue creado por Benito Mussolini, presidente dictador de Italia. ¿Y en qué se basaba este fascismo? Benito Mussolini empieza a implantar lo que son las dictaduras. Ahora ya no se podía permitir la democracia. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la democracia les había llevado a la ruina y prácticamente impulsaba el nacionalismo. ¿Qué quiere decir el nacionalismo? Que primero, que no se acojan migrantes de otros lugares en el país, porque los migrantes, decía, generan pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque trabajan pero cobran menor sueldo y por eso la gente queda desempleada. Que no se permita tampoco que los productos que un país tiene se lleven a otros lugares, sino que tienen que satisfacer primero las necesidades del pueblo. Hasta ahí, un lineamiento, sí, podríamos decir, sí, suena bonito, ¿verdad? Pero mire, en Portugal fue derrocada la monarquía y sube al poder el dictador Oliveira Salazar. ¿Qué pasó con este dictador? Gobernó por muchos años con este régimen autoritario que creó Benito Mussolini basándose en el fascismo. Entonces, derrocan a la monarquía, pero sube al poder un dictador. Es decir, las cosas no cambiaron mucho, porque sabemos que en la monarquía el monarca es la persona que tiene todo el poder en sus manos. Entonces, ahora con el dictador ya no permitía que la gente pueda vivir de forma libre. En Italia, en cambio, se implanta un Estado que promovía ciertos derechos laborales, sí, en el marco del capitalismo todavía, pero Benito Mussolini empieza con este lineamiento fascista y empezó a hacer grandes obras públicas. ¿Por qué? Porque el dinero que producía estaba ya siendo empleado para satisfacer las necesidades de Italia. Hasta aquí la gente empezó a apoyar, empezó a ver que el alineamiento creado por Mussolini era bueno. Empezaron ellos a estar conformes porque de cierta forma Italia se mantenía estable. Pero, ¿qué es lo que sucede? Rápidamente este fascismo empieza a expandirse por otros países europeos, como Bulgaria, como Rumania, y aquí empiezan ya a surgir lineamientos políticos y partidos políticos que tenían afinidad con el fascismo nacionalista. Entonces, mire, aquí aparece un personaje muy importante llamado Adolfo Hitler.
¿Quién fue Adolfo Hitler? Fue el líder, fue el presidente de Alemania. Y aquí Adolfo Hitler escucha este lineamiento creado por Benito Mussolini y le gusta de cierta manera, pero él crea el movimiento nazi-fascista. ¿De dónde viene la palabra nazi? La palabra nazi viene del nacionalismo socialista. Por eso se llama nazismo, nacionalismo socialista, no se me vaya a olvidar. Y aquí Adolfo Hitler empieza prácticamente a tratar de imponer un lineamiento desafiando a Gran Bretaña, a Francia y Estados Unidos, que habían sido los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y nuevamente cuando se alía Italia con Alemania, con el lineamiento nazi-fascista, empieza otra carrera armamentista. ¿Qué quiere decir? Que los países vencedores empezaron otra vez a generar un tipo de alianza y a elaborar muchísimos elementos bélicos. Y aquí Alemania e Italia no se quedaron de brazos cruzados, también empiezan a elaborar nuevos armamentos. Y ya prácticamente surge el peligro de una nueva guerra. Aquí me he confundido, he puesto tierra. Es el peligro de una nueva guerra, un nuevo conflicto bélico. Entonces, ¿qué sucede? Alemania, después de la guerra de 1919, prácticamente adoptó un régimen republicano. Muchísimos alemanes compartían la posición que Hitler había creado del nacionalismo, del nazismo, podríamos decir. Y a esto se suma la crisis de la Gran Depresión y se suma la crisis que tuvo repercusión en Alemania. Y aquí entra lo que nosotros conocemos como los judíos. Esto es un contexto que ya vamos a ver qué es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero es un preámbulo que les voy a dar. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede? En donde antes fue el territorio de Israel, los palestinos les habían logrado conquistar y en el mapa Israel desaparece. Ya los judíos no tenían un país porque ahora todo era Palestina. Entonces los judíos tuvieron que emigrar y especialmente emigraron a países europeos. Llegaron a Alemania, llegaron a Italia, llegaron a Polonia, llegaron a Bulgaria, llegaron a un montón de países europeos. Y los judíos, como era gente muy preparada, gente muy educada, gente muy emprendedora, lugar donde llegaban, lugar donde prosperaban. Ellos no se vieron afectados por la crisis, sus negocios seguían bien. Y aquí es donde dicen, pero ¿por qué? Si nosotros estamos definiendo el nacionalismo, lo primero que tenemos que hacer es exterminar a los judíos, porque los judíos lo único que han hecho es venir a robar nuestra economía. Nosotros somos alemanes y nos morimos de hambre siendo dueños de nuestro territorio. Y los judíos son migrantes que han venido de otro lugar y han venido a vivir acá bien, no se han visto afectados por la crisis. Entonces, mire, aquí empieza la persecución a los judíos con el lineamiento nazista de Adolfo Hitler. Esta crisis dejó a mucha gente de toda Europa sin empleo y poco a poco la pobreza se fue agudizando cada vez más. Además, Alemania le culpaba al Tratado de Versalles, que era el instrumento que había destruido a Alemania. Recordemos que cuando finaliza la Primera Guerra, se da en la Conferencia de París, se firma un tratado, ¿verdad? Donde los que tomaban las decisiones eran prácticamente los países vencedores. Y de esta forma habían pedido que Alemania indemnice, que Alemania entregue territorio, que Alemania desmantele su ejército. Es decir, Alemania, por todo lado que ustedes le vean, el Tratado de Versalles sí le perjudicó. ¿Pero por qué? Porque había sido el país que había prácticamente apoyado a la guerra y el país que había tenido más participación en la guerra, y se le pidió que de esta forma Alemania reivindique su culpa. Entonces ellos culpaban al Tratado de Versalles de la crisis y del problema que estaba viviendo prácticamente este país. Hasta aquí nos vamos a quedar porque se nos está terminando el tiempo.